Bueno, muy bien, pues muchas gracias a todos ustedes por su presencia y gracias también a los organizadores de este curso, en particular a Jorge Losada, que me ha hecho llegar amablemente su invitación para compartir con ustedes una disertación o una charla o una conferencia, como la quieren llamar, sobre Lukács. Inicialmente me sorprendió que se me llamara para estar en una facultad de matemáticas, pues sorprendía, ¿no?, que de alguna manera alguien de letras fuera a hablar a una facultad de matemáticas, pero después, aclarada esta cuestión, que se trataba de un curso de verano pues abierto a diferentes aspectos, bueno, pues lo que yo podría decir aquí podría resultar pues más o menos, no sé si útil, pero bueno, al menos lo que voy a exponerles acerca de la idea de ensayo que tiene Lukács, yo no sé si les va a proporcionar más conocimientos de los que ustedes ya tienen o no, eso no lo sé. Ustedes pueden saber de este tema más de lo que yo sé, o pueden tener ideas más valiosas o más aceptables que las que yo les voy a proporcionar. Ahora, lo que yo sí voy a exponer aquí es una interpretación de las ideas, en particular de Lukács sobre el ensayo, sobre la idea de ensayo más que de concepto, y estas ideas van a estar elaboradas desde los presupuestos de la crítica de la razón literaria. Es decir, podemos interpretar a Lukács, yo voy a decirlo al estilo tradicional, acentuándolo como aguda, españolizándolo. Podemos interpretar a Lukács desde Lukács, o podemos interpretar a Lukács desde los criterios de la crítica de la razón literaria, desde una teoría de la literatura determinada. Yo voy a hacer esto último. No voy a interpretar a Lukács desde Lukács, sino que voy a interpretar a Lukács desde la teoría de la literatura que se objetiva en la crítica de la razón literaria. Claro, ¿qué es lo que ocurre en un caso así? Pues en un caso así lo primero que se observa es que las ideas de Lukács son de un idealismo incompatible con el racionalismo literario. Es decir, ¿qué es lo que entendemos por idealismo? Del idealismo se pueden dar muchas definiciones, varias de ellas pueden ser válidas, unas lo serán más que otras. Yo voy a dar una serie de definiciones o de conceptos que naturalmente van a permitir ilustrar de la manera más precisa posible las tesis que voy a sostener a continuación. Y es que el idealismo es el miedo a la realidad. El idealismo es el miedo a la realidad. Es el temor a enfrentarse a una realidad que, por las razones que sean, pues como todo miedo provoca cierta ansiedad y tiene como causa un descontrol sobre las consecuencias. Cuando se percibe un descontrol sobre las consecuencias de determinados hechos, sean reales o sean imaginarios, el miedo se despliega. No es una casualidad que los artífices del idealismo hayan sido los alemanes de finales del siglo XVIII. No es una casualidad. Esto no es una casualidad. ¿Qué nos dice la literatura sobre el miedo? Pues la literatura sobre el miedo nos dice que es objeto de burla y de risa, pero hasta el siglo XVIII. La gente en la literatura, los personajes literarios, no tienen miedo antes del siglo XVIII. Y claro, ustedes pueden decir, bueno, ya estamos con las cosas de usted, ¿no? Bueno, no encontrarán cobardes que sean héroes antes del siglo XVIII. Encontrarán locos que son héroes y que suscitan risa, como Don Quijote, pero el miedo antes del siglo XVIII en la literatura es objeto de burla, es el combustible de la comedia, no es el motor de la tragedia. Los protagonistas de la tragedia no tienen miedo. ¿Que pueden encontrar excepciones? Naturalmente, las puede haber. Pero a partir del siglo XVIII, el miedo a la realidad empieza a potenciar géneros literarios como lo fantástico, y sobre todo empieza a potenciar filosofías como el idealismo alemán, que es una forma de declararse incompatible con una realidad que no nos gusta. Y aquí surgen problemas que siempre desembocan en tres mares, o tres océanos, que son el océano de la autoayuda, el océano de la filosofía y el océano de las religiones, que todas ellas tienen en común, básicamente,
ser incompatibles con una parte de la realidad que nos rebasa. Lukács es un filósofo, y esto ya lo sitúa en uno de estos contextos en los que se reacciona con mucho miedo a la realidad. Claro, no vamos a preguntar quién es aquí el valiente, porque el miedo es humano y el miedo lo tiene cualquiera que sea humano, como tiene corazón, como tiene riñones. Incluso hay algunos que dicen que tienen inconsciente, aunque yo no sé dónde está ese órgano todavía, pero no descarto que alguna vez se pueda descubrir. Freud pasó toda su vida hablando del inconsciente, pero no sabemos dónde está el inconsciente todavía. Bien, no hay una anatomía del inconsciente, pero es un buen título para un libro. Lo que es evidente, lo que sí es cierto, es que el idealismo, indudablemente, es una filosofía incompatible con la realidad. Y no es menos cierto que desde el siglo XVIII el mundo funciona para hacer compatible con la realidad lo que es absolutamente imposible que lo sea. Pero es que el idealismo es algo más, no simplemente un miedo a la realidad. El idealismo implica el desconocimiento no de la realidad, sino de cómo funciona la realidad. Porque el gran problema que tienen los idealistas es que no conocen cómo funciona la realidad. Y el resultado de esta ignorancia, que es algo más que inocencia, desemboca en un fracaso. Si algo nos enseña el Quijote, es que el idealismo es incompatible con la supervivencia. Es decir, para poder sobrevivir no se puede ser idealista. Claro, otra cuestión es que sea necesaria una dosis de idealismo todos los días para poder ir a trabajar. Es que si no, no trabajaríamos. Como es necesaria una dosis de autoengaño diaria para poder enfrentarse a lo que tenemos delante cada día. Es que si no, no podríamos sobrevivir. Es que sin el autoengaño no es posible sobrevivir. Es que sin las mentiras no es posible relacionarse ni con los colegas ni con los vecinos. Otra cosa es que la gente se pase la vida mintiendo patológicamente. Claro, pero es que el idealismo también tiene sus límites y sus desarrollos más o menos patológicos. Ahora bien, lo que no podemos es interpretar la literatura desde el punto de vista del idealismo, porque entonces no haremos interpretaciones literarias, haremos interpretaciones filosóficas, religiosas, o simplemente utilizaremos la literatura como un proceso de autoayuda. Claro, esto está mal, está bien, mire, yo no sé lo que es el bien y el mal. El bien y el mal son preferencias mutantes, históricamente. Cada época tiene sus preferencias en torno al bien y en torno al mal. Entonces, yo no digo que hacer un uso terapéutico, psicológico de la literatura sea bueno o malo. Eso es una cuestión de la que cada cual sabrá lo que hace o lo que consigue. Yo lo que quiero decir es que una interpretación idealista de la literatura no es compatible con las exigencias científicas que la literatura requiere para hacerse inteligible. Es decir, que ustedes pueden leer el Quijote y decir, es que es un libro maravilloso, es un libro extraordinario, me gusta mucho. Bien, vale, pero dígame usted qué es el Quijote. No es algo que me gusta mucho. Bueno, y otro dirá, es algo que me disgusta mucho, es algo que no me gusta. Bien, pero eso es simplemente interpretar la literatura desde un proceso básicamente fenomenológico. Es decir, desde lo sensible, pero es que la literatura exige lo inteligible, y para alcanzar lo inteligible es necesario disponer de un criterio, de un método, que nos haga posible interpretar científicamente la literatura. Claro, y aquí ya hay gente que se levanta y dice, no es posible interpretar científicamente la literatura. Vale, muy bien, pues que no sea posible. Ahora, apártese usted y déjeme a mí interpretar científicamente la literatura. ¿De acuerdo? Porque claro, en lo que se refiere a la interpretación de la literatura, hay también dos etapas enormemente importantes, y Lukács está en la segunda de estas etapas. Cuando hablamos de literatura, o lo hacemos con los criterios que se utilizaban antes del siglo XVIII, o lo hacemos con los criterios que se utilizaban después. Los criterios que se utilizan después son los que utiliza el mundo académico anglosajón para interpretar la literatura, es decir, la literatura como un libro de autoayuda, como un libro de emociones, como una terapia de grupo, incluso como un instrumento de poder emocional. Cuando hablamos de literatura antes del siglo XVIII lo hacemos desde otros criterios, que son los criterios de la tradición literaria griega, latina o italiana, romana e hispánica, es decir, la tradición hispano-grecolatina. Son dos conceptos de literatura completamente diferentes. Cuando se cae completamente el poder cultural, la hegemonía cultural de la Europa meridional y se reemplaza por la de la Europa septentrional, en la que ahora mismo estamos todavía, el concepto de literatura cambia completamente. El concepto de literatura cambia absolutamente. De tal manera que lo que hasta ese momento había sido para los
pueblos, las naciones, las culturas de la Europa septentrional, es decir, para el mundo anglosajón, los descendientes de los primitivos bárbaros que cruzaron el Rin y el Danubio en el año 376. Ese concepto que ellos van a tener de literatura es muy distinto al concepto de literatura que tiene Homero, es muy distinto al concepto de literatura que tiene Dante y muy distinto al concepto de literatura que tiene Cervantes. Y también muy distinto al concepto de literatura que tiene Shakespeare. Porque el concepto de literatura que tiene Shakespeare es un concepto de literatura importado por la Inglaterra del siglo XVI de la sociedad mediterránea. De hecho, toda la literatura de Shakespeare tiene sus fuentes en la literatura tradicional griega, latina e incluso hispánica. Pero a partir del siglo XVIII la situación cambia completamente porque el paradigma que hasta entonces estaba de alguna manera gestionado por el mundo hispano se destruye, el hispanismo deja de ser una opción original y a partir de ahí se invierten completamente los papeles, es decir, el hispanismo comienza a ser importador de lo que se hace en el extranjero, hasta hoy. España dejó de ser original en 1700, hasta hoy, sin problema ninguno, pero con muchos complejos. El problema es que en el extranjero no son mejores que lo que éramos nosotros cuando éramos originales, o lo que eran nuestros antepasados, con los cuales nosotros no tenemos nada que ver, ya realmente, ni para bien ni para mal. Pero en esta segunda tendencia, en esta segunda etapa discurre la obra de Lukács. Lukács es totalmente heredero del idealismo alemán, totalmente heredero, y una de las paradojas más sobresalientes de la filosofía consiste en identificar a una filosofía como la marxista como una filosofía materialista, cuando es una de las filosofías más idealistas que ha habido en la historia de la filosofía, valga la redundancia, porque toda filosofía, por muy materialista que sea, tiende siempre al idealismo. Es decir, las filosofías tienden siempre al idealismo, las filosofías son puertas de salida idealistas completamente para tratar de hacer compatible al ser humano, que no lo es, con una porción de la realidad donde pueda vivir. Tengan en cuenta que lo que tradicionalmente abastecía los seminarios, hoy ya no va a los seminarios, hoy va a las facultades de filosofía. Porque la diferencia entre filosofía y religión es simplemente confesional. O sea, es lo mismo. Con la única diferencia que la teología adora a un dios en el que se cree firmemente y la filosofía adora a otros dioses en los que se cree firmemente. Desde el nous de Anaxágoras, el apeiron de Anaximandro, el demiurgo platónico, la sustancia pura de Spinoza, las mónadas de Leibniz, el Dasein de Heidegger, el superhombre de Nietzsche, el inconsciente de Freud, hasta el ego trascendental de Bueno. Es decir, la filosofía ha creado siempre una galería de monstruos cuya culminación es el gran hermano de Orwell. Es decir, es una figura global, totalizante, global. El propio Lukács exigirá una globalización en la literatura, exigirá un tipo de totalidad que tipifique siempre, digamos, esas globalidades, esas totalidades enterizas, pero en definitiva siempre están buscando un amo. Las filosofías se pasan la historia de la humanidad buscando un amo, y si algo nos enseñó Borges, básicamente, cuando leemos filosofía, es que se trata de un despliegue de novelas de terror. Las mayores novelas de terror las han escrito los filósofos, porque el noumeno es una cosa monstruosa. El espíritu absoluto de Hegel es otro monstruo. El Volksgeist, ya ni para qué contar. El superhombre de Nietzsche. En definitiva, son auténticas monstruosidades embellecidas y además engreídas, porque se supone que el que sabe de filosofía es más culto que el que no la sabe, cuando en realidad la filosofía simplemente es un modo de relacionar las ideas de las que disponemos y con las que actuamos. Un modo que puede ser sistemático o asistemático. Ideas que pueden ser críticas o acríticas. Relaciones que pueden ser racionales o irracionales, y conocimientos de los que se dispone con fundamento científico o sin él. Pero claro, no es lo mismo interpretar el trueno o el rayo disponiendo de conocimientos de meteorología que ignorándolos. Porque claro, si no sabemos lo que es la meteorología, podemos acabar interpretando que el rayo es la ira de un dios, algo que se desvanece cuando disponemos de conocimientos científicos. Pues imagínense ustedes lo que es enfrentarse a la literatura careciendo de un sistema científico que haga posible su interpretación conceptual. Pues vemos truenos y rayos donde en realidad no hay más que endecasílabos o pentasílabos adónicos.
Claro, a mi juicio, y esto lo he dicho en alguna ocasión, la filosofía muere con Newton. Y esto en una facultad de matemáticas creo que debería entenderse con mucha claridad. Porque Newton es un hombre que se hace preguntas filosóficas a las que da respuesta científica, cosa que no hizo Spinoza más allá de la filología, y casi le cuesta la vida, porque Spinoza examina científicamente el texto sagrado, la Biblia, y le dicen que eso no puede ser, que la Biblia no puede significar lo que la filología dice, sino que lo que los hermeneutas afirman que dice. Por lo tanto, debe irse de la asamblea por la seguridad de todos. Debe irse de la sinagoga, de la asamblea de creyentes, por la seguridad de todos. Newton es una persona que, siguiendo la inercia de su época, de la época en que nace, se hace preguntas filosóficas, pero la respuesta no la encuentra en la filosofía, sino que la encuentra en la ciencia. Y al dar una respuesta científica a problemas filosóficos, decapita completamente la filosofía. A partir de Newton, la filosofía será simplemente lo que fue siempre, pero al descubierto. Autoayuda, en la línea de Epicuro, engreimiento moral cínico, en la línea de Sócrates. De hecho, la filosofía es una forma excéntrica de ejercer la sofística, tan sofista como Gorgias o Protágoras eran Sócrates y Platón, igual de sofistas que ellos. Lo que sucede es que se denominaban a sí mismos filósofos, como si ser filósofo fuera algo más valioso que ser sofista. Cuando un filósofo y un sofista son lo mismo, lo que ocurre es que con argumentos distintos, ni más ni menos. Es decir, después de Newton a la filosofía solo le queda la autoayuda, la religión y la ideología política. De hecho, ¿de qué hablan los filósofos cuando hablan? O hablan en el seminario, o hablan en sus propias facultades, o hablan en el parlamento. Es decir, o hablan haciendo asesoramiento emocional, lo que se llama coaching y estas cosas. Es decir, hablan o de política, de ideología, de religión o de autoayuda. Es de lo que habla la filosofía. Entonces, cuando se exige a la filosofía enfrentarse a la literatura, la filosofía se desvanece porque no tiene recursos. Los únicos recursos que puede tener son los de acudir al idealismo. Y así salen libros como Meditaciones del Quijote de Ortega, que es un libro de ocurrencias, completamente. Es lo que a Ortega se le va ocurriendo a medida que lee el Quijote. O sale La vida de Don Quijote y Sancho de Unamuno, que es otro libro de ocurrencias sobre el Quijote. Lo cual no impide que Unamuno u Ortega escriban muy bien, cuando escriben, y redacten muy bien, y utilicen un lenguaje pues muy seductor y muy atractivo, como que podía utilizar Montaigne, Plutarco de Queronea o Juvenal en sus sátiras. Pero eso no es literatura. Es decir, la paella de mariscos no es una gramínea porque lleve arroz. Es que es otra cosa. Es decir, el ensayo puede tener componentes literarios, pero eso no lo hace ser una obra literaria, ¿no? El caso es que cuando Lukács se enfrenta a la literatura, lo hace en un panorama histórico determinado por el idealismo alemán, absolutamente, como nosotros hoy día, vivimos totalmente hormonados por el idealismo alemán, una filosofía incompatible con la realidad, pero no importa, porque se inventan hasta gafas para hacernos compatibles con la realidad. Es decir, las gafas de Google es lo más kantiano que hay, completamente. Es decir, es ver la realidad no tal como es, sino como nosotros queremos que sea. Se codifica la cara que queremos ver en un determinado individuo, la inteligencia artificial puede organizar el mundo tal y como nosotros queremos que en el mundo se nos cuente, etcétera, etcétera. Entonces esto es un idealismo galopante, la gente puede escoger todo lo que quiera en su vida. Ahora bien, ha habido otras etapas en la historia del ser humano donde el ser humano se ilusionaba y se encantaba con el espejismo. El problema es que cuando el espejismo se desvanece a veces no siempre aparece el oasis. Entonces vienen después las etapas de decepción. Es decir, cuando Newton apuesta por la ciencia en lugar de la filosofía reaccionó inmediatamente, porque enseguida empezaron a salir los Nietzsche, los Freud y los Heidegger, e incluso el propio Kant, diciendo que no todo podía ser ciencia, que hay cosas que la ciencia no puede resolver, que el mundo no es matemática pura, que esto no es un mecano donde las piezas encajen perfectamente, que hay algo más, que hay espíritu del pueblo incluso, que eso es lo más sagrado que hay. Entonces pasamos de haber abolido a un dios bastante inquisitorial, para generar múltiples dioses en otros contextos, que resultan completamente intocables, ¿no? De tal manera que hemos, en definitiva, profanado los dogmas religiosos filosóficamente y los hemos preservado. Por eso yo he dicho muchas veces que la filosofía kantiana es el arca de Noé,
que ha preservado todos los prejuicios del mundo antiguo para hacerlos supervivientes de los ataques y de las inquisiciones y de las exigencias de la ciencia moderna. En un contexto como este aparece Lukács. Lukács es un filósofo a ratos de la literatura. Es alguien que filosofa, como todos los filósofos, de todo, pero la filosofía siempre es genitiva de algo. Es filosofía de la música, filosofía de la literatura, filosofía de los ratones, filosofía de los dibujos animados, filosofía del deporte, filosofía de la universidad, filosofía de la economía, siempre es genitiva de algo, ¿no? Es decir, esa idea de que la filosofía es generalista, pues será generalista desde el momento en que tiene que aterrizar, porque entonces ya empieza a marcar más límites que la propia ciencia, cuando las ciencias en muchos casos, más que sistemas científicos cerrados, son metodologías muy abiertas, que siempre están en constante apertura, que siempre están dilatando sus límites, porque están determinadas por metodologías que siempre cambian, cuando la filosofía, por cierto, cambia bastante poco. La filosofía cambia cuando cambian las ideologías, la política, la religión, la autoayuda, etcétera, etcétera. En definitiva. Entonces, en esta situación, carente completamente de fundamento científico, Lukács se enfrenta a la literatura. Y al enfrentarse a la literatura, despliega lo que suelen hacer los filósofos en estos casos, es decir, despliega un esquema ideal y entonces dice cómo tiene que ser la literatura. Y entonces convierte lo que debería ser una poética literaria, es decir, una teoría de la interpretación literaria, en un programa de interpretación literario. Y no solo eso, no solo dice cómo hay que interpretar la literatura, dice cómo hay que hacerla. La literatura debe hacerse de esta manera, debe contener esto, debe responder a esto, es una lista de exigencias literarias. Pero eso no es la literatura. La literatura básicamente es un discurso de libertad, es un discurso que no cabe en la filosofía, porque la filosofía suele ser casi siempre programática e imperativa, tal como la entiende Platón. Platón dice que la literatura sobra en el Estado, porque la literatura lo único que provoca es gente que pierde la razón, como si Platón tuviera muchísima razón cuando dice que lo más razonable del mundo es que el ejército de gente más ignorante que sea posible acumular proteja a la gente más inteligente que sea posible seleccionar. Es decir, los filósofos que controlan el ejército. ¿Dónde se ha visto esto? En la República de Platón, vamos, y es de inteligentes plantear algo así. Eso, es decir, la filosofía desemboca siempre en utopías, pero las utopías son mataderos humanos, son los mataderos de la historia, en definitiva. La literatura no plantea este tipo de historias, salvo que se trate de una literatura distópica, cultivada sobre todo por el mundo inglés, por el mundo anglosajón. De hecho, la literatura española no tiene novelas distópicas. En la literatura española no caben las utopías. Esas están en Un mundo feliz, están en 1984 de Orwell, están en Fahrenheit, etcétera, etcétera. Pero en la literatura española no caben utopías. La literatura española ha optado por otros modelos, como 100 años de soledad, como el realismo mágico, como lo fantástico, pero no por las utopías. Ahora bien, el caso de Lukács es el caso de un filósofo que dice cómo tiene que ser la literatura y cómo hay que interpretar la literatura. Entonces, claro, ¿qué es lo que plantea Lukács? Antes de entrar en la cuestión del ensayo, todo el mundo conoce la teoría del reflejo de Lukács, la teoría del realismo crítico. Lukács considera que la literatura debe perfectamente reproducir los conflictos sociales desde el punto de vista del proletariado. Bien, yo creo que toda la obra marxista y de Engels y del propio Lukács y de todos estos autores la han examinado muy bien los amigos del comercio y han dicho, esto es lo que tenemos que hacer, pero al contrario. Es decir, que eso de proletarios de todos los países unidos, no, burgueses de todos los países unidos, y ellos han hecho la globalización actual. De hecho, los proletarios están más divididos que nunca. Cada grupo habla lenguas distintas, cada grupo tiene intereses distintos, es decir, los pobres están más divididos que nunca, los ricos están más y mejor unidos que nunca. Es decir, todo lo que planteaba el marxismo, y entre ellos Lukács, es justo lo contrario de lo que ha ocurrido. Es decir, que si la literatura debe reflejar los conflictos sociales, resulta que la literatura, sobre todo de la anglosfera, no refleja ningún tipo de conflicto social. Y los que refleja, los refleja a favor de los amigos del comercio, pero no a favor de los pobres, ¿no? Es decir, todo ha sido al revés. Si ustedes cogen todos los idearios de Lukács, verán que todo es lo contrario. Cuando Lukács habla del héroe, y que el héroe literario debe ser la figura privilegiada que sintetice
los conflictos de una época y los supere, naturalmente tiene en su mente al superhombre de Nietzsche. Pero es que el superhombre de Nietzsche es una construcción filosófica, no una construcción literaria, porque ya 2 siglos antes, incluso 3 siglos antes, la literatura ya ha dejado a la epopeya, que identifica al protagonista como héroe, por la novela, cuyo protagonista es el antihéroe. Es decir, el protagonista del Quijote no es Eneas, ni Aquiles, es un hidalgo venido a menos. Es decir, el protagonista de Lazarillo no es el cardenal Belarmino que condena a Galileo, es un pobre crío, parásito de su sociedad, que no hace absolutamente nada por superar sus propias limitaciones, sino que las exhibe narcisistamente a través de una epístola. Entonces la gente dice, esto es el erasmismo. No, eso es parasitismo, completamente. O sea, lean el Lazarillo con las exigencias de quien tiene que sobrevivir, no con las exigencias de quien se complace en ser un cornudo, con un cura además. Tiene bemoles el tema, ¿eh? O sea, no se puede caer más, ni la regenta, cuando morrea con ella un sacristán, sintiendo en su boca el vientre viscoso y frío de un sapo, cae tan bajo como Lazarillo de Tormes. O sea, Lazarillo de Tormes no es ningún héroe, es un antihéroe de primera categoría. Entonces, claro, salirse a principios del siglo XX, 1910, con que la literatura debe reflejar en la figura del héroe, no. Hace mucho tiempo que la literatura ya ha criticado la figura del héroe tremendamente, y hoy día, en el siglo XX, los héroes son los delincuentes, que son los que ejercen la libertad más allá de lo que las leyes permiten ejercerla, básicamente. Es decir, que Lukács se enfrenta, digamos, a la literatura con una serie de ocurrencias que han envejecido prematuramente, y no tiene sentido hacer sangre de esto porque cada persona es hijo de sus obras, pero lo que yo sí le reprocho a Lukács es haberse enfrentado a la literatura careciendo de posiciones científicas sólidas. Si Lukács se hubiera enfrentado a la literatura desde una teoría literaria, es decir, desde un conocimiento científico y conceptual de lo que son los materiales literarios, no se habría equivocado tanto, no habría errado tanto el tiro. No digo que hubiera acertado plenamente, pero desde luego se habría equivocado mucho menos. Su concepto de historicismo, por ejemplo, destruye completamente la literatura comparada, porque encasilla completamente las etapas literarias, invalidando relaciones históricas, suprahistóricas y supranacionales. Es decir, que tienen una visión muy corta y muy limitada de lo que es la literatura. Eso insisto ya de entrada. Pero vamos a leer algunos fragmentos de ese ensayo del propio Lukács, que sí he querido traer estas secuencias de este ensayo para que se vean con más claridad lo que exactamente quiero decir. Lukács habla como los filósofos, y cuando habla de la literatura lo hace en términos de filosofía. Entonces, en su ensayo, que se titula, traducido con toda corrección, sobre la esencia y forma del ensayo, en la carta a Leo Popper del año 10, que encabeza los artículos del el alma y las formas, que el alma ya es un término con el que no podemos trabajar, eso es una metáfora. O sea, no podemos hablar del alma de la literatura, porque eso es lo mismo que hablar del alma de los riñones o del espíritu de las cápsulas suprarrenales. O sea, eso no tiene sentido. O sea, no podemos hablar en estos términos. Si hablamos de literatura, o hablamos en serio o simplemente hacemos una terapia de grupo. Una terapia de grupo vale lo que quiera, valen para lo que quiera, pero no para conocer la literatura. Entonces, claro, él se plantea en el ensayo, que es muy breve, es una obra casi diríamos hasta de juventud, pero no hay que menospreciar nunca la juventud. Es decir, lo que alguien haga en su época de juventud no es necesariamente menos valioso de lo que haga después, ¿eh? Es decir, eso de desacreditar a la gente porque lo que haya hecho en una etapa de su vida lo haya hecho en su juventud, no me parece muy razonable. Hay gente que en su madurez hace unos disparates impresionantes, y en su senectud pues igual, o sea que eso no va muy allá. Cito a Lukács. Dice él: ¿en qué medida el tipo de intuición y su configuración, las del ensayo, excluyen la obra del campo de las ciencias y la ponen junto al arte, pero sin borrar el límite entre ambos? ¿En qué medida le comunican la capacidad de una nueva reordenación conceptual de la vida? Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Es decir, la tesis que sostiene Lukács es que el ensayo no es ciencia, sino que es arte. Bueno, esta es una conversación de Casino de Vetusta. Entonces unos dicen,
la literatura se puede estudiar científicamente, otros dicen no. Bueno, un chiste de Chiquito de la Calzada. O sea, podemos estar así hasta el día del juicio final. Como aquel que decía, avena se escribe con H. No, avena se escribe sin H. Pues yo tengo un diccionario donde dice que avena se escribe con H. Son conversaciones de Casino de Vetusta, literalmente. Bien, pero vamos a ver qué razones da Lukács. Él considera que el ensayo no es una ciencia, sino que es un arte. Porque si el ensayo fuera una ciencia, mataría a la literatura que interpreta. Y el ensayo, sin embargo, debe dar vida a la literatura que interpreta. Yo confieso no saber qué significa dar vida a la literatura que se interpreta. No lo sé lo que significa esto. La literatura o se hace comprensible y se demuestran sus valores, o no se hace comprensible y podemos hacer con ella lo que queramos. Pero la literatura es arte, no una ciencia. No me hagan como aquellos que dicen, es que ¿por qué maestro dice que la literatura es una ciencia? Yo en mi vida he dicho que la literatura sea una ciencia. Siempre he dicho, y es la tesis tercera de la crítica de la razón literaria, la literatura no es una ciencia. Siempre ahí dice, ¿ves que dice que la literatura es una ciencia? Bueno, todo al revés. Lukács sí dice que el ensayo es un arte y que no puede ser una ciencia, porque si fuera una ciencia, mataría la literatura que interpreta. Entonces él afirma, la crítica, el ensayo, llamémosle como se quiera, es una obra de arte, es un género artístico. Bueno, si Lukács está feliz creyendo que el ensayo es una obra de arte, no seré yo el que le amargue la tarde, se lo puede creer. Vale, el ensayo es una obra de arte, ¿y después qué? O sea, ¿qué hacemos después con eso? O sea, ¿dónde vamos a parar con esa jugada de ajedrez? A ninguna parte. Es decir, a una especie de autosatisfacción o de narcisismo. Cuestión aparte, dice él, es ¿qué es el ensayo? Bueno, pues no acaba de decir usted que es una obra de arte. Pero claro, esa definición no satisface, porque esa es una definición simplemente metafórica. Pero es que Lukács, como muchos filósofos, no superan nunca el procedimiento de las definiciones metafóricas. Es como decir que Dios es amor. Eso lo dijo Benedicto XVI, que es un gran teólogo. Pero Dios es amor es una metáfora atributiva. También podemos decir que un saltamontes es amor, y digan ustedes que no. O que el rabo de un can es amor, y digan ustedes que no. Claro, son discusiones que no nos llevan a ninguna parte. Ahora bien, las metáforas no pueden entenderse en un sentido literal, ¿no? Porque entonces decimos Dios está azul, y no, Dios no puede ser azul porque Dios es causa primera y las causas no pueden recibir accidentes. Bueno, vamos a ver, no me estropee el verso de Juan Ramón Jiménez. Dios está azul es una metáfora totalmente atributiva que remite a una época donde el ateísmo ha triunfado, donde la literatura puede legítimamente hacer un uso lúdico y ultraísta del término Dios, por lo tanto ya estamos mucho más allá del siglo XVIII. Esto no lo podría escribir Jorge Manrique. Jorge Manrique no podría decir mi padre goza del azul de Dios, o que Dios está azul. Eso sería inconcebible, completamente. Pero claro, el Dios de los poetas no es el Dios de los teólogos. Pero Lukács exige una definición del ensayo que vaya más allá de lo que acaba de decir. Dice, ¿cuál es la expresión que busca el ensayo y cuáles son los medios y caminos para esa expresión? Y vuelve a subrayar de nuevo, el ensayo es una forma de arte. Bueno, ¿pero de qué arte? Es que artes hay muchos. El arte es una categoría muy compleja y con muchas formas y con muchos medios y con muchos fines que requieren una explicación mucho mayor, pero esa explicación el propio Lukács no llega a abordarla nunca, no llega realmente a abordarla nunca. Entonces, cuando entra en más disquisiciones, se diluye y se pierde a través de múltiples ocurrencias. Habla de Sócrates como quien habla de un oráculo, y constantemente acude a metáforas generalistas que no explican nada. La poesía representa las conexiones últimas entre el hombre, el destino y el mundo. Esa frase no significa absolutamente nada, porque cada cual la puede entender como quiera, y en realidad convierte a la filosofía en una hermenéutica de sí misma, que es lo que le ocurre a la mayor parte de las filosofías. Tengan en cuenta que los filósofos interpretan la realidad leyendo a otros filósofos. La gente común y corriente interpreta la realidad trabajando. Entonces, claro, cuando los filósofos interpretan la realidad leyendo a otros filósofos, pues la propia filosofía acaba convirtiéndose en una hermenéutica de sí misma. Entonces, claro, ¿conocemos la realidad mejor por leer a Kant? No, conocemos a Kant mejor si conocemos la realidad. Ahora me dirán ustedes, ¿cómo se conoce la realidad? Ponte a trabajar y ya verás cómo la conoces. Ponte a trabajar.
a trabajar donde te den trabajo. Ya verás que aprendes más en un día trabajando que leyendo toda la obra kantiana. Otra cosa es que te resulte más fácil leer a Kant que ponerte a trabajar, pero eso son cuestiones distintas, ¿no? Pero verán, que hay más historias aquí. Es decir, lo que hace básicamente Lukács es estudiar la literatura desde ideas y categorías religiosas que son profanadas. Ideas y categorías heredadas de la religión que resultan, digamos, secularizadas, profanadas por un idealismo alemán del que Lukács es totalmente heredero. Y entonces, fíjense qué manera tan secular de hablar de la religión. Un marxista, ¿eh? Hay pues vivencias que no podrían, aquí utiliza una pasiva, el traductor, que no podrían ser expresadas, vivencias que no podrían expresarse, que es lo que en español se llama pasiva refleja, por ningún gesto, y que sin embargo ansían expresión. Por todo lo dicho sabes, dice a su interlocutor Popper, porque el género es el de la epístola, de gran tradición literaria, por cierto, y que sin embargo ansían expresión. Por todo lo dicho sabes a cuáles me refiero y de qué clase son: la intelectualidad, la conceptualización como vivencia sentimental, como realidad inmediata, como principio espontáneo de existencia. Estos son metáforas apositivas que en ningún caso, ninguna es más aclarativa que las anteriores. La concepción del mundo en su desnuda pureza. Díganme ustedes qué es la concepción del mundo en su desnuda pureza. Lo que estaba buscando Juan Ramón cuando decía inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas. La poesía pura, que es otra mitología también de los poetas. La encontró Juan Ramón, la poesía pura, en alguna parte. Es decir, la cuestión directamente formulada es ¿qué es la vida, el hombre y el destino? Son preguntas de Facebook, sinceramente. Claro, esto envejece muy rápidamente, fuera del campo de la filosofía. Claro, si nos enfrentamos a la exigencia de una ciencia literaria, esto no se puede sostener. Pero es que llevamos 300 años de crítica literaria en estas condiciones, que se dice pronto. Y cuando uno se pone a hablar de ciencia literaria le dicen que no es posible, porque lo que es posible es esto. Esto es lo que se enseña en las universidades, Esto es lo que aprendisteis vosotros cuando estudiabais en la universidad y lo que os enseñan hoy si vais a las universidades actuales, tanto aquí como en Estados Unidos. El problema del destino determina siempre el problema de la forma, y aquí ya desembocamos en la forma, que es para Lukács la esencia del ensayo, la forma, como su título indica, ¿no? Y dice, el crítico es aquel que ve el elemento del destino en las formas. Es como si tuviéramos una bola de cristal y hiciéramos una interpretación ocular de las formas. El crítico cuya vivencia más intensa es el contenido anímico que las formas contienen indirecta e inconscientemente. O sea, es alguien que es capaz de leer el inconsciente de las formas o leer inconscientemente las formas. Es decir, es un trabalenguas que esto no se puede sostener de ninguna manera. Es decir, esto está en los antípodas de lo que ha de ser una ciencia de la literatura y una interpretación científica de la literatura, que tiene que basarse en conocimientos conceptuales y críticos. Es decir, nosotros no podemos enfrentarnos a un pentasílabo adónico buscándole el alma del pentasílabo adónico. Tenemos que saber que un pentasílabo adónico es un verso de 5 sílabas acentuados en primero y en cuarta sílaba. Solamente. Eso es un pentasílabo adónico, ¿no? Por ejemplo, etcétera. Es que, o sea, por este camino no vamos a ninguna parte. Pero insisto que este es el camino por el que ha circulado la literatura, la interpretación de la literatura desde finales del siglo XVIII hasta hoy, y es el camino que en España se ha seguido, se ha importado y se ha imitado para hacer una interpretación de lo que la literatura es. Se ha construido un teoreticismo, un modelo, y se sigue ese modelo. Y si algo falla, la culpa la tiene la realidad, pero no la tiene el modelo. Esa es la esencia del estructuralismo. Esa fue la esencia de lo que a mí me enseñaron sobre todo en la Universidad de Oviedo. El estructuralismo, la vigencia ideal de una teoría, en virtud de la cual si algo falla, la culpa la tiene la realidad, pero no la teoría de los polisistemas, que es infalible. Claro, eso es de lo más cómico que puede haber. Yo terminé la carrera sin que nadie me explicara qué es la literatura, qué es la ficción, cuál es el origen de la literatura y cómo funciona la literatura comparada más allá de una sociedad que postula la isovalencia de las literaturas. Porque claro, si todas las literaturas son iguales, entonces ¿qué se compara? Bueno, pues eso era lo que básicamente se estudiaba en la universidad de la década de 1980. Después ya se ha dejado de enseñar la literatura y hoy ya nos encontramos con la segunda generación que llega a la universidad sin tener un mínimo de formación literaria. Entonces, claro, cuando no hay formación literaria, esto es lo que entra. Cualquier cosa parecida a este nivel es lo que entra sin ningún tipo de problema. Y
la teoría básicamente de Lukács sobre el ensayo es la hipóstasis de la forma, la adoración de la forma, la idolatría de la forma, pero es que la forma, si no tiene contenido, no tiene significado. Claro, ¿cuál es el significado de la forma? La posibilidad de disociar absolutamente el fondo de la forma, el contenido de una expresión, es absolutamente básico en la teoría de la comunicación. Es decir, la forma no tiene sentido si la forma no implica una relación que afecte a la realidad, aunque sea ficticia. De hecho, la ficción es una realidad amenazante. El sentido de la ficción se adquiere precisamente porque supone una amenaza contra la realidad. Si no, la ficción sería absolutamente irrelevante. Yo no sé si ustedes recuerdan una polémica que hubo recientemente, porque en un examen de MIR se puso una pregunta en la que se permitía optar por 4 respuestas posibles, de las cuales una era la correcta, y se decía que un médico de familia que se comportara de determinada manera, qué tipo de trastorno de personalidad tenía, era el obsesivo compulsivo. Bien, pues ahí hubo gente que se tomó, profesionales del sector, la ficción en serio y consideró que esa pregunta era improcedente. Claro, pero es que eso implica tomarse la ficción en serio. Claro, es como si ustedes dicen, bueno, Pepito tiene 5 manzanas y viene Pepita y le come 3. ¿Cuántas manzanas le quedan a Pepito? Y entonces dicen, bueno, es que ustedes exponen eso para maltratar a los que se llaman José. Y claro, entonces, evidentemente, si nos tomamos la ficción en serio, pues acabamos expulsando de la República primero a los poetas y después a lo que ya no digo, para que no me echen a mí de aquí, antes de tiempo. Entonces, claro, fíjense que los que se toman la ficción en serio suelen ser siempre los moralistas, es decir, los filósofos, los curas y los que defienden la autoayuda, para preservar el estado emocional de la gente sin conflictos. Claro, el planteamiento de Lukács no nos da una idea acerca ni de lo que es el ensayo ni de lo que es la literatura, sino la idea que él pretende que adquiera la literatura cuando alguien la escribe naturalmente. ¿Para quién? Para el Estado que preserva los intereses del proletariado, un Estado que ya no existe, porque hoy día ya no solo tienden a disolverse los Estados, sino que los intereses supraestatales de la globalización están en manos de los amigos del comercio. Yo no sé si esto, insisto, es bueno o es malo, yo no sé si lo que van a hacer los amigos del comercio, lo que hacen ya, es bueno o es malo. Eso es una cuestión de preferencias, habrá personas que consideren que es bueno y otras pues que es malo. Yo no entro en esto, yo simplemente entro en lo que hay, en lo que todos y cada uno de nosotros podemos ver. Ahora bien, Lukács asigna a la literatura una función específica en esta revolución del proletariado en contra de la burguesía. Claro, la burguesía ha tomado nota y ha dicho, si la literatura va a ser un problema, lo mejor es suprimirla. No solo en Orwell hay un departamento de ficción donde las novelas se escriben como kitsch, pero es que ese departamento de ficción en el que las novelas se escriben como kitsch ya lo hacen la mayor parte de las editoriales. Todas las novelas que prácticamente podemos leer hoy día son la misma. Lo único que cambian es el título y el autor, y a veces ni siquiera el autor. Quiero decir, son novelas que hablan de cuestiones que no ofrecen ningún tipo de problema en absoluto, sino más bien todo lo contrario. Es decir, tratan de ofrecer no sentidos a la vida, sino pseudosentidos completamente esterilizantes a la vida. La literatura es justo todo lo contrario. Es decir, Lukács cree que puede meter a la literatura en un programa y en un imperativo político. La literatura no es el cine, La literatura no se deja domesticar. De hecho, la literatura muere antes que ser servil. De hecho, prácticamente no hay hoy día literatura valiosa, lo cual no impide que a la gente se la premie, se la nombre académica y todo lo que se quiera, pero eso no tiene nada que ver con la literatura. Ya he dicho muchas veces que si Cervantes viviera hoy, el premio que lleva su nombre se lo darían a Avellaneda, pero no a Cervantes. Y no por ser español. Hay gente que dice, es que en España no se quiere a sí mismo. España no se quiere a sí mismo. ¿Y a Mozart dónde lo enterraron? Porque da la impresión de que a Mozart le hicieron un mausoleo en vez de tirarlo a un estercolero. A Molière, ¿dónde lo enterraron y cómo? Porque da la impresión de que a Lope de Vega no le hicieron ninguna fiesta. Claro, es que hay que conocer un poco más el extranjero para hablar de algunas de estas cuestiones, en definitiva. El caso es que, insisto, este es el programa de Lukács. Si nosotros hoy día tratáramos de estudiar la literatura o de aprender la literatura leyendo a Lukács, veríamos que a Lukács le falta sobre todo un método. Le falta básicamente un método que tenga un fundamento científico a la hora de explicar la literatura y de razonar la literatura. La literatura tiene una exigencia de racionalismo que la filosofía no alcanza, porque la filosofía desemboca siempre en un idealismo. La filosofía nace siempre con la pretensión de corregir al prójimo. La literatura no pretende corregir a nadie.
La literatura no cree en sus ficciones, la filosofía sí. La literatura nace en un mundo que no está intervenido por Yahvé. Nace en Grecia, no nace en otros lugares donde Yahvé tenía su presencia. Nace en un mundo no intervenido por una religión que se la toma en serio, lo cual no quiere decir que Sócrates no hubiera sido ajusticiado por el delito de asebella, pero permítanme que diga que sin haber conocido yo a Sócrates, a diferencia de Lukács, que habla de Sócrates como si hubiera desayunado con él esta mañana, Sócrates probablemente era uno de esos individuos que si tenía delante un tablero con 10 botones y le decían si apretas el botón número 9 explota la bomba, Sócrates apretaría el botón número 9. Es decir, que Sócrates tenía cierta predisposición a ser sacrificado como un dios en ese sentido, y naturalmente quiso poner a la democracia una bomba histórica de relojería, es decir, la democracia me mató, sabedlo, y de hecho ya se encargó Platón de reiterarlo con mucha frecuencia. Pero, insisto, las ideas de Lukács sobre la literatura son las mismas ideas que tiene Platón. Pero a Platón le podemos perdonar que ignore 25 siglos de historia literaria que nosotros y Lukács estamos obligados a conocer. Por lo tanto, por favor, no me citen nunca a Platón como alguien que sabe de literatura, porque 25 siglos de historia literaria no pasan en vano. Lo que no sé es por qué para Lukács pasaron en vano. Nada más. Muchas gracias, Jesús. No sé si comentarios, preguntas. ¿Algún comentario, pregunta? Sí. Yo tenía una pregunta que es acerca de los... que en los vídeos he oído que usted considera... usted ha dicho varias veces que los escritores, cuando interpretan obras literarias, pues lo hacen mal. Y claro, yo entendía que quería decir que interpretan mal obras ajenas, pero en uno de sus vídeos que tiene sobre Pedro Páramo, comenta que Rulfo en una entrevista dijo que sobre su novela, en la parte donde creo que era Juan Preciado se encuentra con la pareja de hermanos, que eso era una alucinación. Y le dice Juan Rulfo, y usted discute que eso no puede ser. Que eso no puede ser porque, bueno, porque la pareja de hermanos sabían cosas que Juan no sabía, pero yo lo cierto es que no entiendo cómo... no entiendo exactamente cómo es que se interpreta un pasaje de una novela a espaldas de lo que dice su autor. Pero bueno, también puede ser que Juan Rulfo lo dijera para despistar y así, pero bueno, a lo mejor podría solucionarme esta duda. Bueno, gracias por la pregunta. Mire, ahí hay muchas cuestiones. En primer lugar, sí es cierto, y afirmo rotundamente, que la mayor parte de los escritores de novelas o de obras poéticas pueden escribir muy bien una novela, pueden escribir muy bien un poema, pero no siempre suelen interpretar muy bien ni lo que escriben ellos mismos ni lo que escriben otras personas. Es decir, usted o yo, si fuéramos mujer, podríamos quedar embarazadas, si fuéramos mujer, y tener un hijo. Pero si no sabemos ginecología, no podríamos conocer muy bien el proceso evolutivo del embarazo. Usted y yo podemos padecer del corazón, y el corazón es nuestro, pero si no somos cardiólogos, no podríamos conocer muy bien cuál es la dolencia cardíaca que padecemos. ¿Comprende? Entonces, si el planteamiento de los novelistas fuera el que es, entonces solo un enfermo del corazón podría tratarse a sí mismo, porque ¿quién es un médico? De mi corazón yo sé más que cualquier cardiólogo. Claro, eso resulta absurdo, por el momento, ¿no? Por el momento, porque si nos ponemos un poco serios podríamos decir, bueno, yo si tengo problemas urológicos,
voy a un urólogo, pero no voy a una uróloga, ¿no? Porque claro, para ser urólogo hay que ser hombre. Bueno, absurdo completo. Es decir, solo los locos pueden entender a los locos. Entonces, bueno, solo en un manicomio se pueden dar interpretaciones sobre el Quijote. Pero se dan en las universidades. No me pregunten más. ¿No? Quiero decir que eso de considerar que el autor es el que más sabe de su obra va por épocas. Ha habido un tiempo en el que, cuando se derrumba la teoría de la mímesis, que es la gran teoría de la interpretación del arte, en el siglo XVIII, surge el idealismo alemán y surge la idea de la genialidad, es decir, el yo que hace la realidad a su manera, es quien mejor conoce la realidad. Entonces, cuando eso llega a la interpretación literaria, ¿qué ocurre? Pues que el autor es el amo. El autor es el que mejor conoce su obra. Como no, el propio Vico, el propio Giambattista Vico había dicho que la verdad está en los hechos, la verdad solo la conoce quien la fabrica, por eso Dios solo es el mejor, es el único y el mejor conocedor del mundo porque lo ha hecho él, hasta Newton, que resulta que ya el Dios era la matemática, ¿no? Entonces, claro, el mundo funcionaba sin un gran hermano, nos hemos quedado huérfanos de gran hermano, toda la filosofía ya se apura a construir otros, no vaya a ser que la gente se lo crea. Entonces, esa teoría de que el autor es el gran conocedor es una teoría eminentemente romántica. Eminentemente romántica. Claro, Roland Barthes dirá en el año 68, es que el autor ha muerto. Bueno, Roland Barthes lo que hace es coger el fragmento 125 de la Gaia Ciencia de Nietzsche y cambiar autor por Dios, o Dios por autor. Dice, Dios ha muerto, el autor ha muerto. Y dice, bueno, es que la reforma, el individualismo de la reforma, Roland Barthes, ese gran prestidigitador, ese gran flautista de Hamelin, de la teoría literaria española. Entonces el autor es el que más sabe. Y llega un momento en que esto también harta. ¿A quién harta? Al crítico. Y el crítico dice, bueno, ya está bien de que el autor sea el que más sabe, porque aquí hay un hecho fundamental que es el lenguaje, es la propia obra, la propia estructura de la obra. Entonces, el lenguaje dice cosas que el autor ignora. Entonces surgen los estructuralismos. Que el lenguaje aquí aparecen combinaciones que el autor no ha podido ver. La pregunta que se hacía en los años 80 a la gente, ¿el autor es consciente de todo lo que se podía haber dicho de él? ¿Escribió esto siendo consciente de tal? Entonces el profesor de turno no sabía qué responder. Bueno, ¿qué sabes tú lo que escribió Cervantes, con qué intención? ¿No? Pero quiero decir que el autor no es quien mejor conoce su obra, el autor conoce las intenciones. Entonces aparecen pues, los estructuralistas, la nueva crítica norteamericana, el formalismo ruso, la escuela morfológica alemana, y entonces dice que el autor que se calle, porque el lenguaje dice cosas que el autor ignora. Y a partir de un momento dado, ya cansados del formalismo, vuelven de nuevo los alemanes. 1967, Hans Robert Jauss dice, la historia de la literatura es la historia de la recepción literaria. El sentido de las obras literarias no lo da el autor, porque eso es la intentio autoris, no lo da tampoco el lenguaje, porque el lenguaje necesita un receptor, alguien que lo interprete. Y el sentido lo da el lector. Y todo el mundo dice, oh, qué novedoso, Hans Robert Jauss. Hans Robert Jauss es Lutero, que dice que el sentido de la escritura lo da no el Espíritu Santo, Jauss es más prudente, dice el lector. Jauss lo que convierte es a la paloma en cada uno de nosotros. Es decir, Jauss es un Lutero. Pues usted sabe todo el luteranismo que papamos en la década de 1970 y 80 en la universidad con Jauss para arriba y Jauss para abajo. ¿No? Entonces el autor no, el autor ha muerto. Y luego llega Foucault, como si se hubiera enterado, en el año 69 y dice, no, el autor es una función social. Pues claro que es una función social, macho. ¿Y qué otra cosa si no fue Homero? Pero es que los alemanes, por ejemplo, habían sido mucho más listos. Claro, usted dice, el autor es el que mejor conoce la obra literaria. Dígaselo a Schlegel, dígaselo a Schiller, dígaselo a Goethe. ¿Qué dicen estos señores? Dicen, Homero no existió. Homero no existió, fue el Volksgeist, fue el espíritu del pueblo. Ah, Homero no existió. ¿Y si Homero hubiera nacido en Berlín, en Bonn o en Bochum? ¿Ibais a decir que Homero no existió si fuera de los vuestros? Claro, el autor no sabe nada cuando el autor es Juan Rulfo, o cuando es Cervantes, que era un ingenio lego. Ya quisieras tú saber la mitad de lo que sabía Cervantes, ¿no? Entonces, cuando es Shakespeare sabe mucho, cuando es Cervantes era un ingenio lego. Cuando es Homero no existió, ¿verdad? Cuando es Heine o cuando es Goethe, entonces es el padre de la modernidad. Lo mismo en la música. Cuando es Bach es el padre de la música. Cuando es Tomás Luis de Victoria,
no sabemos de quién hablamos, ¿no? Claro, es que la propaganda no hace milagros, la propaganda hace historia. Entonces, claro, el autor no es indudablemente quien tiene la única palabra, porque la literatura son 4 materiales literarios, son el autor, es la obra, es el lector y es el intérprete o transductor, es decir, el que tiene poder para imponer una interpretación a otros, y el transductor es un censor que puede suprimir al autor, puede matarlo, como Stalin hacía con quien no le convenía, y como se puede hacer hoy con cualquiera que no convenga. Basta no publicarle lo que escribe, o basta simplemente cancelarlo, o lo que se quiera, eso ha existido toda la vida. Entonces, los escritores son muy malos intérpretes de obras literarias, porque los escritores, como el propio Vargas Llosa hace cuando habla de literatura, no dice nada. Dice frases ocurrentes y frases bonitas, frases eufónicas, como dice también Octavio Paz en El arco y la lira, o como dice Lukács, y voy a citar aquí un fragmento, ahora que hablábamos, una frase, no me voy a enrollar como los conferenciantes que no acaban nunca, pero tiene Lukács una frase en la que cita a Schlegel, que tanto la gente se muere con los alemanes y con la de Dios de los alemanes. Dice Lukács, Friedrich Schlegel dijo que los dioses nacionales de los alemanes no son Hermann y Wotan, sino la ciencia y el arte. ¿La ciencia y el arte de quién? ¿De Homero? Ah, no. Esa no. ¿Y entonces cuál es vuestra ciencia y arte? La que teníais cuando cruzasteis el Rin en el 376, que no sabíais leer ni escribir. Pregunto, si no ofende la pregunta. No son Hermann ni Wotan, que se lo hubiera dicho Adolfo esto, sino la ciencia y el arte, la ciencia griegos, la ciencia y el arte griegos. ¿Qué arte y qué ciencia tenía Alemania en el siglo XVIII? Si acababan de salir del feudalismo y aún todavía estaba vigente el Sacro Imperio Romano Germánico, que cae en 1806 todavía. Entonces, el autor es un material literario, pero no es el único. Entonces es importante el autor, es importante el texto, es importante el lector y es importante la historia de los transductores. Claro, me dicen, no, es que Cervantes no existió. Bueno, es que sin Cervantes no hay Quijote. O sea, cuando leemos el Quijote leemos a Cervantes, pero también leemos a todos aquellos que nos han precedido en las interpretaciones del Quijote. Claro, el propio García Márquez, que para mí es uno de los escritores más geniales. La literatura muere con Márquez. Después de 100 años de soledad no se ha vuelto a escribir una obra literariamente de esa talla. Y Márquez es mucho más inteligente que la mayor parte de los que se han dedicado a escribir crítica literaria, como ha sido el caso de Borges, que es un gran prestidigitador, es un mago, Borges es un hombre muy simpático a 500 kilómetros de distancia, ¿no? Vargas Llosa a 400, por ejemplo, ¿no? Cela a 1 metro. Son gente muy simpática, pero en realidad el autor es una voz más, una vez que ha hecho la obra. Gracias por su respuesta. ¿Algún comentario o pregunta más? ¿No? Yo tenía un comentario, una pregunta más bien. ¿Alguna vez he leído algo sobre la relación entre Lakatos, Imre Lakatos y Lukács? Que Lakatos también critica muchísimo el formalismo, pero el formalismo en matemáticas. No sé si nos podría comentar algo. Vamos a ver. Esa cuestión es una cuestión de gnoseología, ¿no? o de epistemología, según se quiera afrontar o se quiera llamar. Para mí, tanto las teorías de la ciencia de Kuhn como las de Imre Lakatos y demás, a la literatura no me han aportado nada. Es decir, las diferentes teorías que se han hecho de la ciencia parten de una premisa básicamente fundamental, y es que no saben qué hacer con los materiales que no respondan a la exactitud que está programada para ellos. Es decir, y entonces suelen decir, vamos a ver, es que las ciencias, digamos, del espíritu, las ciencias de la cultura, se enfrentan a materiales inexactos. No, miren, no son materiales inexactos. No son materiales inexactos porque, vuelvo a decir lo mismo, un cronotopo literario, un personaje literario, un diálogo literario, una acotación, cualquier concepto métrico, una antanaclasis no es un concepto impreciso. Ahora bien, en los materiales literarios, el racionalismo y la precisión se dan a un nivel distinto al que se da, por ejemplo, en matemáticas, ¿no? Bueno, tenemos a Mario Bunge, que llega a decir que las matemáticas son una ficción,
y que la ciencia es una ficción. Entonces, claro, cuando todo esto cae en manos de los filósofos, pues acabamos en Facebook, todos. Y cada uno dice lo que quiere, y unos enfadados y otros contentos. Pero las teorías de Lakatos o del propio Jung, con sus paradigmas históricos, Jung destruye completamente la literatura comparada, porque no sería posible establecer comparaciones entre el romanticismo y el renacimiento, por ejemplo. Entonces, esas teorías no me resuelven nada. Yo me apoyé en la teoría del cierre categorial de Bueno para no desde ella hacer una teoría de la ciencia literaria, que ya existía mucho antes de que existiera el cierre categorial de Bueno, sino simplemente para hacer una crítica del cierre categorial de Bueno que tratara incluso de ir más allá de Bueno, advirtiendo que no se trata propiamente de un cierre, porque lo que plantea Bueno ahí, por ejemplo, es una paradiástole, no es cierre, no es clausura sino cierre, no es cierre sino clausura, etc. Pero el caso de Imre y tal, sí, son antiformalistas, pero es que en el fondo siguen siendo formalistas igual. Es como la teoría de los polisistemas de Itamar Ebenzoar, que trata de superar el formalismo de la estética de la recepción para incurrir en nuevos formalismos. Cuando un filósofo hace una teoría de la ciencia, no hace ciencia, hace filosofía. Y es una filosofía que con frecuencia a los matemáticos les importa un bledo. Ustedes no necesitan a Lakatos ni a Gustavo Bueno ni absolutamente a nadie para hacer matemáticas, del mismo modo que un cardiólogo no necesita a Kant para hacer una operación de corazón abierto. Y del mismo modo que un teórico de la literatura, un científico de la literatura no necesita a Lukács para saber lo que es un ensayo, porque un ensayo es un género literario, y esto debo decirlo ahora antes de irme, es un género literario en el que confluyen dos tendencias esenciales, que es la literatura parenética y la literatura epistolar. Eso es el ensayo. Hay tres géneros de cartas: las cartas familiares, las cartas humanísticas o retóricas y las cartas burocráticas o administrativas. Por cierto, las tres están en el Quijote. Y el ensayo cristaliza precisamente cuando se amalgama la literatura epistolar con la parénesis, con la literatura proverbial. Y ahí es cuando surge el ensayo. Todo lo demás de la vida, el destino, el hombre, el alma, las formas y tal, son laberintos. Como también laberíntica es, a mi juicio, en muchos aspectos, al menos para la investigación literaria, la teoría de la ciencia de Lakatos. A mí, personalmente, no me sirve para nada. Pueden decir, bueno, a usted no le sirve para nada porque usted es como es. Sí, vale. Bueno, pues hazlo tú mejor. Muchas gracias. De nada.